Había una vez una mujer llamada Zaida. 62 años. Manos que habían amasado pan, fregado suelos, cosido botones a medianoche cuando todos dormían. Manos que habían mecido cunas, secado lágrimas ajenas, y preparado miles de desayunos sin que nadie le preguntara jamás cómo se sentía ella. Zaida no era una mujer extraordinaria. O eso creía el mundo que la rodeaba. Era, simplemente, una mujer de barrio, de las que saludan a los vecinos por su nombre, de las que guardan caramelos en el bolsillo del delantal por si aparece algún nieto de visita. Una mujer que había dedicado su vida entera a los demás, sin pedirle nada a cambio a nadie. Pero ahora el mundo había cambiado. Los hijos se habían ido. La casa, que antes retumbaba con risas y carreras por el pasillo, ahora solo resonaba con el silencio. Un silencio que, al principio, parecía descanso. Pero que con el tiempo se había convertido en algo más pesado. Algo que se sentaba en el pecho como una piedra fría. La jubilación había llegado con promesas que nunca se cumplieron del todo. Nadie te dice la verdad sobre jubilarse. Nadie te dice que de repente te despiertas un martes por la mañana y no sabes exactamente para qué te has despertado. Que los días empiezan a parecerse demasiado entre sí. Que la pensión, esa cantidad que durante años pareció suficiente sobre el papel, en la vida real se evapora entre facturas, medicamentos y esa calefacción que hay que poner porque los huesos ya no aguantan el frío de antes. Zaida se despertaba cada mañana con un pensamiento que llegaba antes que la luz del sol. El dinero. ¿Llegaría a fin de mes? ¿Tendría que pedirle algo a su hijo mayor otra vez? ¿Cuánto costaba ahora el aceite? ¿Y si había que arreglar algo en el piso? Era un loop. Un bucle que giraba y giraba dentro de su cabeza desde el momento en que abría los ojos hasta que, agotada de pensar, cerraba los párpados por la noche. Y aún así, a veces ni dormía bien. Su marido, Ricardo, tampoco ayudaba demasiado a calmar ese ruido interior. Ricardo era un buen hombre. Eso hay que decirlo con claridad. No era cruel, no era desconsiderado en el sentido profundo de la palabra. Pero era Ricardo. Un hombre que después de 40 años trabajando fuera de casa, había decidido que la jubilación significaba, fundamentalmente, descansar. Sentarse en su sillón. Ver la televisión. Salir a tomar su café a las 10. Volver. Sentarse de nuevo. Y mientras él descansaba, Zaida seguía trabajando. Porque el trabajo doméstico no se jubila nunca. Eso es algo que muchos hombres de su generación nunca entendieron del todo. La casa seguía necesitando ser limpiada. La compra seguía necesitando hacerse. La ropa seguía necesitando ser lavada y doblada y guardada. Y Zaida lo hacía. Lo hacía porque toda su vida lo había hecho y no sabía cómo no hacerlo. Pero ahora lo hacía con un peso diferente. Antes lo hacía con propósito, con energía, con la satisfacción silenciosa de quien cuida su nido. Ahora lo hacía con los hombros caídos y la mirada perdida. Lo hacía mientras por dentro calculaba cuánto le quedaba en la cuenta. Lo hacía mientras pensaba en esa gotera del baño que Ricardo llevaba semanas sin mirar. Lo hacía mientras recordaba aquella conversación tensa del domingo, cuando él había dicho que ella exageraba con lo del dinero, y ella había callado, porque callar era lo que siempre había aprendido a hacer. Los pequeños roces se habían convertido en algo cotidiano. Una palabra de más a la hora de comer. Un suspiro demasiado largo cuando él dejaba los zapatos en medio del pasillo. Un silencio incómodo en el sofá por la noche, donde antes había complicidad y risas. No era odio. Era agotamiento. Era esa distancia invisible que se crea entre dos personas que viven juntas pero que ya no se ven del todo. Que coexisten sin comunicarse de verdad. Que han olvidado preguntarse el uno al otro cómo están, porque se supone que ya lo saben, porque llevan décadas juntos, porque qué necesidad hay de preguntar lo que ya parece evidente. Pero a veces lo más evidente es lo que más se necesita escuchar.
Zaida se miraba al espejo por las mañanas y no reconocía del todo a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba esa chica que a los 20 años soñaba con viajar a Portugal? ¿Esa mujer que a los 30 tenía una energía que parecía no agotarse nunca? Esa persona que reía con ganas, que cantaba mientras cocinaba, que tenía proyectos e ilusiones. No es que hubiera desaparecido. Es que estaba enterrada. Enterrada bajo capas y capas de preocupación, de rutina, de una vida que se había ido reduciendo, sin que ella se diera cuenta, hasta el tamaño exacto de sus 4 paredes. Y lo más triste de todo, lo que Zaida no le decía a nadie, ni a sus hijos, ni a sus vecinas, ni siquiera a Ricardo, era esto, que a veces se sentía culpable por sentirse mal. ¿Por qué? ¿Qué derecho tenía ella a quejarse? Tenía salud, más o menos. Tenía techo. Tenía a Ricardo, que era un buen hombre, ya lo hemos dicho. Tenía hijos que la querían aunque no llamaran tanto como antes. No le faltaba lo esencial. Y sin embargo, algo faltaba. Algo importante. Algo que no tiene nombre fácil pero que se siente en el pecho como una ausencia constante. Ese algo se llamaba paz. Se llamaba propósito. Se llamaba alegría genuina, de la que no necesita una razón grande para aparecer. Y Zaida llevaba mucho tiempo sin sentir nada de eso. Fue un miércoles de octubre, con el cielo de ese gris particular que tiene el otoño en España, cuando sonó el teléfono. Un número que hacía meses no aparecía en pantalla. Un nombre que le arrancó a Zaida, casi sin querer, la primera sonrisa sincera de muchas semanas. Elvira. Elvira y Zaida se habían conocido 40 años atrás, en una cola del mercado municipal. Una de esas amistades que nacen sin aviso, entre un puesto de verduras y otro de queso manchego, y que sin embargo se quedan grabadas en el alma para siempre. Habían sido inseparables durante años. Se contaban todo. Se prestaban libros que nunca se devolvían. Se llamaban a las 11 de la noche para hablar de nada y de todo. Habían estado la una al lado de la otra en bodas, en entierros, en partos, en crisis de madrugada. Pero la vida tiene esa costumbre cruel de separar a las personas sin pedirles permiso. Elvira se había mudado al norte con su marido hace casi una década. Las llamadas se fueron espaciando. Los mensajes se fueron haciendo más cortos. Y un día, sin que ninguna de las dos lo decidiera exactamente, el silencio se instaló entre ellas como un inquilino que nadie había invitado pero que ya no se marchaba. Y ahora, de repente, ese número en la pantalla. Zaida descolgó casi sin respirar. La voz de Elvira sonó igual que siempre. Cálida, un poco ronca, con esa cadencia pausada de quien ha aprendido a no tener prisa. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si aquel silencio de años no hubiera existido jamás. Hablaron durante 2 horas. Primero con esa torpeza inicial de quien no sabe muy bien por dónde empezar después de tanto tiempo. Luego con la fluidez de siempre, esa que solo existe entre personas que se conocen de verdad, que no necesitan explicar el contexto de cada cosa porque la otra ya lo sabe, ya lo vivió, ya lo recuerda. Y en algún momento de esa conversación, Zaida se encontró contando cosas que no le había contado a nadie. La ansiedad de las mañanas. La preocupación constante por el dinero. El cansancio de sentirse invisible en su propia casa. La distancia silenciosa con Ricardo. Ese espejo en el que ya no se reconocía del todo. Al otro lado del teléfono, Elvira escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Sin dar consejos prematuros. Solo escuchando, con esa calidad de presencia que es tan escasa y tan valiosa. Cuando Zaida terminó, hubo un silencio breve. Y luego Elvira dijo algo que Zaida no esperaba. Dijo, yo estuve exactamente donde estás tú. Hace 3 años. En el mismo sitio, con el mismo peso, con la misma sensación de que algo esencial se había perdido por el camino y no sabía cómo encontrarlo. Zaida no supo qué responder. Porque Elvira, a través del teléfono, sonaba serena.
Sonaba bien. Sonaba como alguien que ha encontrado algo que funciona. Y entonces Elvira le preguntó, ¿puedo venir a verte el próximo fin de semana? Zaira dijo que sí antes de que la pregunta terminara de salir por el altavoz. Elvira llegó un sábado por la mañana con una bolsa de tela, una sonrisa tranquila y esa energía particular que tienen las personas que están en paz consigo mismas. No era una energía ruidosa ni performativa. Era algo más sutil. Algo que se sentía en la forma en que caminaba, en cómo miraba las cosas a su alrededor, en cómo respiraba sin que pareciera un esfuerzo. Zaira la recibió con café y con esa mezcla de alegría y vergüenza que a veces sentimos cuando alguien que nos quiere entra en nuestra casa y puede ver de cerca cómo estamos viviendo realmente. Se sentaron en la cocina. La luz de la mañana entraba oblicua por la ventana. Ricardo saludó, educado y algo distante como era su costumbre últimamente, y se retiró a su sillón. Y Elvira, con las dos manos alrededor de su taza, miró a Zaira a los ojos y le dijo, cuéntame cómo es tu mañana. Desde que abres los ojos. Todo. Zaira lo describió. Se despertaba entre las 7 y las 7:30. Lo primero que hacía era coger el teléfono para ver si había algún mensaje. Luego miraba el techo y empezaba a pensar. El dinero, la lista de cosas pendientes, lo que había que comprar, lo que había que pagar, lo que Ricardo no había hecho, lo que ella tendría que hacer. Se levantaba ya cargada. Ya tensa. Ya con ese nudo familiar en el estómago que la acompañaba todo el día. Elvira asintió despacio. Sin sorpresa. Como quien reconoce un camino que ya ha andado. Luego le preguntó, ¿y cuándo sale el sol por tu ventana? Zaira la miró sin entender del todo la pregunta. Le señaló la ventana de la cocina. Le dijo que a esa hora ya había luz, pero que ella nunca se paraba a mirarla realmente. Que siempre estaba pensando en otra cosa. Elvira asintió de nuevo. Y entonces empezó a hablar. Le habló de algo que había aprendido no en un libro caro ni en un retiro espiritual de los que cuestan una fortuna. Lo había aprendido de una vecina suya, una señora mayor del pueblo donde vivía ahora, que con 82 años tenía más luz en los ojos que muchos jóvenes que Elvira conocía. Una mujer que había perdido a su marido, que vivía sola, que tenía una pensión mínima, y que sin embargo irradiaba una paz que resultaba casi incomprensible. Un día Elvira le preguntó su secreto. Y la anciana se rió con esa risa suave de quien guarda algo valioso y está dispuesta a compartirlo. Le dijo que no era ningún secreto. Que era solo cuestión de los primeros 30 minutos del día. Que la mañana es como la primera página de un libro. Que si la primera página está llena de miedo y de ruido, el resto del capítulo casi siempre sigue el mismo tono. Pero que si la primera página tiene calma, tiene gratitud, tiene orden, el día entero cambia de textura. Elvira le dijo a Zaira que ella había escuchado eso con escepticismo. Que era de las personas que necesitan ver para creer. Pero que lo había probado. Durante un mes, lo había probado con disciplina y con honestidad. Y que lo que había ocurrido después no se lo esperaba. Zaira la escuchaba sin moverse. Con esa atención total que solo prestamos cuando algo nos toca en un lugar que llevaba tiempo sin ser tocado. Elvira posó su taza sobre la mesa. La miró fijamente. Y le dijo, son 5 cosas, Zaira. 5 cosas pequeñas. Ninguna cuesta dinero. Ninguna requiere más de 30 minutos en total. Y sin embargo, las 5 juntas cambiaron mi vida de una manera que todavía me cuesta explicar con palabras. El aire en la cocina pareció detenerse un instante. Afuera, en algún lugar del barrio, alguien estaba abriendo una persiana. Se escuchaba el sonido lejano de la calle despertando. El café en las tazas ya estaba casi frío. Y Zaira, con los ojos un poco brillantes, con esa mezcla de esperanza y miedo que sentimos cuando algo nos susurra que quizás, las cosas pueden ser distintas, le dijo a su amiga, cuéntame. Elvira respiró despacio.
Como quien va a contar algo que le importa de verdad. Como quien sabe que las palabras que está a punto de decir no son simples palabras, sino semillas. Y que una semilla solo funciona si cae en tierra que está lista para recibirla. Miró a Zaida. Y empezó. Lo primero, le dijo, es el sol. Zaida frunció el ceño levemente. ¿El sol? Sí. El sol. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de mirar el teléfono, antes de encender la televisión, antes de empezar a pensar en listas y facturas y preocupaciones, sal a donde llegue la luz. Si tienes balcón, al balcón. Si tienes ventana que da al este, ábrela. Si puedes bajar a la calle 5 minutos, baja. Pero busca la luz del sol con intención. No de paso. No mientras haces otra cosa. Con intención. Zaida la miraba sin terminar de entender por qué algo tan simple podía importar tanto. Y Elvira le explicó lo que la vecina del pueblo le había explicado a ella. Que cuando la luz del sol entra por los ojos por la mañana, el cerebro recibe una señal. Una señal química, real, medible. El cerebro empieza a producir serotonina. Ese neurotransmisor del que todos han oído hablar pero que pocos saben cómo activar de manera natural y gratuita. La serotonina es, en términos sencillos, la hormona del bienestar. De la calma. De esa sensación de que el mundo es manejable, de que las cosas tienen solución, de que el día merece ser vivido. Cuando llevamos semanas sin exponernos a la luz de la mañana, cuando nos quedamos dentro con las persianas a medio bajar y la cabeza llena de pensamientos oscuros, el cerebro se queda literalmente sin esa señal. Y entonces el peso se vuelve más pesado. La preocupación se vuelve más grande. El miedo ocupa más espacio del que le corresponde. No es debilidad, le dijo Elvira. Es biología. Es el cuerpo diciéndote que necesita algo que le estás negando sin saberlo. Zaida pensó en todas las mañanas que llevaba despertándose y yendo directamente a la cocina con la persiana todavía bajada. Pensó en cómo el invierno pasado había pasado semanas enteras sin sentir el sol en la cara. Y sintió algo raro. Algo parecido a la comprensión. A ese momento en que una pieza encaja y de repente parte del puzzle tiene más sentido. Lo segundo, continuó Elvira, es el umbral de tu casa. Esto sí que desconcertó a Zaida completamente. ¿El umbral? La entrada. La puerta. El espacio justo donde tu casa empieza. Cada mañana, dedica 5 minutos a ese espacio. Barre si hace falta. Limpia el polvo del felpudo. Coloca los zapatos con orden. Alinea lo que esté torcido. Deja ese pequeño espacio impecable. Zaida casi sonrió. Eso lo había hecho toda su vida por pura costumbre, sin pensar en ello como algo con significado especial. Pero Elvira le dijo, el umbral no es solo un trozo de suelo. Es el símbolo de cómo recibes el día y cómo te recibes a ti misma. Cuando ese espacio está en orden, algo en tu mente también se ordena. Hay estudios sobre esto, hay psicólogos que lo explican, pero la verdad es que no necesitas que nadie te lo explique. Solo tienes que hacerlo durante una semana y lo sentirás tú sola. Y además, añadió, tiene otro efecto. Cuando haces una cosa pequeña bien hecha a primera hora de la mañana, tu cerebro registra un pequeño logro. Una pequeña victoria. Y esa victoria, por diminuta que parezca, genera momentum. Genera la sensación de que eres alguien que hace las cosas. Alguien que tiene control sobre su entorno. Alguien que cuida su espacio. Y esa sensación, Zaida, se expande. Se contagia al resto del día. Zaida escuchaba y algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido, empezaba a moverse. Lo tercero, dijo Elvira, es un vaso de agua y un minuto de gratitud. Antes del café. Antes de nada. Un vaso de agua a temperatura ambiente, bebido despacio, con conciencia. Y mientras lo bebes, una sola cosa. Una sola.
Buscas algo en tu vida por lo que estar agradecida en este momento. No algo grande. No tienes que encontrar una razón monumental. Puede ser la taza que tienes en la mano. Puede ser que anoche dormiste razonablemente bien. Puede ser la planta del salón que sigue viva. Puede ser Ricardo durmiendo en la habitación de al lado, con todos sus defectos y su sillón y sus zapatos mal puestos. Zaira se rió levemente ante eso. Una risa pequeña pero genuina. La gratitud, continuó Elvira, no es una pose. No es pretender que todo está bien cuando no lo está. Es el acto deliberado de buscar lo que sí está. Porque siempre hay algo que sí está. Siempre. Y cuando lo encuentras, aunque sea pequeño, el cerebro recalibra. No mágicamente, no de golpe. Pero sí de manera real y progresiva. La persona que empieza el día contando lo que tiene, aunque sea poco, llega a la noche con más energía que la persona que empieza el día contando lo que le falta. Eso no es filosofía barata. Eso es algo que se comprueba viviéndolo. Lo cuarto, dijo Elvira, fue el que más sorprendió a Zaira. 10 minutos al día para tirar cosas. No limpiar. No reorganizar. No hacer una gran limpieza de primavera que requiere un fin de semana entero y te deja agotada. Solo 10 minutos. Un cajón. Una esquina. Un estante. Y en esos 10 minutos, identificas lo que ya no sirve, lo que está roto, lo que llevas años guardando por si acaso sin que ese si acaso haya llegado nunca. Y lo sacas de tu vida. ¿Por qué esto ayuda con el dinero y con el estrés?, preguntó Zaira. Elvira le respondió con otra pregunta, ¿cuántas veces has comprado algo que ya tenías porque no encontrabas el original entre tanto desorden? ¿Cuántas veces has sentido ese agobio silencioso de abrir un armario y que todo te caiga encima? ¿Cuántas veces has mirado una habitación llena de cosas que no usas y has sentido, sin poder explicar exactamente por qué, una especie de peso mental? Zaira no tuvo que pensar mucho para responder. Muchas veces. Demasiadas. El desorden físico, le explicó Elvira, crea desorden mental. No es metáfora. Es algo que ocurre de manera literal en el cerebro. Cada objeto innecesario que tienes a la vista es una pequeña demanda de atención. Una pequeña carga cognitiva. Multiplícalo por cientos de objetos y tienes un ruido de fondo constante que agota sin que te des cuenta de dónde viene el agotamiento. Y hay algo más, añadió. Cuando empiezas a soltar lo que ya no necesitas, algo cambia en tu relación con el dinero. Empiezas a comprar menos por impulso porque ya no sientes esa necesidad de compensar el vacío interior con cosas nuevas. Empiezas a valorar más lo que tienes. Empiezas a ver que lo esencial ocupa mucho menos espacio del que creías y que todo lo demás es ruido. Zaira pensó en el armario del pasillo. En las cajas del trastero que llevaban años sin abrirse. En los cajones de la cocina donde convivían cosas útiles con cosas que no recordaba ni haber comprado. Y sintió algo curioso. Sintió ganas. Ganas de empezar hoy mismo. Y llegó el quinto, dijo Elvira. El más sencillo y quizás el más poderoso de todos. Cada mañana, antes de que el día empiece a arrastrarla, Zaira tenía que elegir una pequeña alegría para ese día. Solo una. No un plan ambicioso. No una actividad que costara dinero o esfuerzo. Algo pequeño, concreto y alcanzable. Sentarse en el banco del parque y mirar las palomas durante 10 minutos. Prepararse esa infusión de menta que tanto le gustaba y beberla sin hacer nada más al mismo tiempo. Llamar a su amiga del bloque de al lado que hacía semanas que no veía. Escuchar esa canción que siempre le ponía el alma en su sitio. Algo pequeño. Algo tuyo. Algo que no sea para nadie más que para ti. ¿Por qué esto importa tanto?, preguntó Zaira en voz baja. Porque, dijo Elvira, llevamos toda la vida esperando las grandes alegrías. Esperando las vacaciones, la celebración especial, el día en que las cosas estén mejor, el momento en que haya más dinero, más tiempo,
más tranquilidad. Y mientras esperamos las grandes alegrías, los días pasan. Y los días que pasan sin una alegría, aunque sea pequeña, son días que el alma registra como pérdida. Las personas que son felices en la vejez, las que tienen esa luz que tanto nos llama la atención, casi nunca son las que tienen más. Son las que han aprendido a extraer alegría de lo pequeño. Son las que han dejado de posponer el bienestar para cuando lleguen las condiciones perfectas y han decidido encontrarlo en las condiciones que ya tienen. Elvira terminó de hablar. La cocina estaba en silencio. Afuera, el sol de octubre había subido lo suficiente como para pintar un rectángulo dorado en el suelo de baldosas. Zaira tenía los ojos brillantes. No lloraba. Pero estaba en ese lugar que está justo antes de las lágrimas. Ese lugar donde algo verdadero acaba de aterrizar. 5 cosas, dijo en voz baja. Casi para sí misma. 5 cosas, confirmó Elvira. 30 minutos. Cada mañana. Y luego añadió, con una sonrisa tranquila, no te pido que lo creas. Te pido que lo intentes. 1 mes. Solo 1 mes. Y luego me cuentas. Zaira empezó al día siguiente. No con entusiasmo desbordante. No con esa energía artificial de quien ha visto un video motivacional y cree que su vida va a cambiar en 48 horas. Empezó con cautela. Con esa mezcla de esperanza tímida y escepticismo honesto que tienen las personas que ya han vivido suficiente como para saber que nada se arregla de un día para otro. El primer lunes, puso los pies en el suelo a las 7:15. Resistió el impulso de coger el teléfono, que estaba en la mesilla mirándola como siempre. Se levantó. Fue a la ventana del salón. La abrió. El aire de la mañana entró frío y limpio. Y el sol, ese sol de octubre que en España tiene una calidad particular, una luz oblicua y dorada que no existe en ninguna otra estación, le dio en la cara. Zaira cerró los ojos. Estuvo así 2 minutos. Quizás 3. Sin pensar en nada concreto. Solo sintiendo el calor suave en la piel. Solo respirando. Y algo pequeño pero real, se movió dentro de ella. No fue una revelación. No fue un momento cinematográfico con música de fondo. Fue algo más discreto. Fue simplemente la sensación de estar presente. De estar en su cuerpo. De estar en ese momento exacto, en esa mañana exacta, sin estar ya en el futuro cargando preocupaciones o en el pasado arrastrando reproches. Solo ahí. Solo ese instante. Solo el sol. Luego fue a la entrada. Los zapatos de Ricardo estaban, como casi siempre, tirados de cualquier manera junto a la puerta. Los colocó. Ordenó los suyos al lado. Pasó un trapo rápido por el felpudo. 5 minutos. Ni uno más. Fue a la cocina. Llenó un vaso de agua. Lo bebió despacio, de pie junto a la ventana. Y buscó, con intención, algo por lo que estar agradecida. Tardó un momento. La mente quiso irse hacia las preocupaciones, como tenía costumbre. Pero Zaira la trajo de vuelta. Con suavidad. Sin pelea. Y encontró esto, la planta del alféizar, esa planta que llevaba años sin recibir demasiados cuidados y que sin embargo seguía viva, seguía verde, seguía siendo tercamente hermosa. Y pensó, esta planta no sabe nada de facturas ni de pensiones. Esta planta solo sabe crecer. Y lo hace igual. Sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero propia. Después abrió el cajón de la cocina donde guardaba pilas viejas, cables sin aparato, bolígrafos sin tinta y cosas que no sabía ni cómo habían llegado ahí. Puso el temporizador del móvil en 10 minutos. Y empezó a tirar. Cuando sonó la alarma, el cajón no estaba perfecto. Pero estaba mejor. Y ella sentía algo que no esperaba sentir, ligereza. Una ligereza física y mental al mismo tiempo.
como si al sacar esas cosas innecesarias del cajón, también hubiera sacado algo innecesario de la cabeza. Y antes de empezar con el desayuno, se detuvo un momento. Pensó en su pequeña alegría del día. Decidió que a media tarde, cuando el sol pegara bien en el banco de piedra del parque que había a 2 manzanas de casa, bajaría a sentarse allí un rato. Solo eso. Solo sentarse y mirar el cielo. Era un plan ridículamente simple. Y sin embargo, tenerlo le dio al día una forma que antes no tenía. Las primeras semanas no fueron perfectas. Hubo mañanas en que el teléfono ganaba y lo cogía antes de levantarse, y el bucle de ansiedad empezaba antes de que los pies tocaran el suelo. Hubo días en que Ricardo decía algo en el momento equivocado y Zaida sentía que todo el trabajo interior de la mañana se desmoronaba en 10 segundos. Hubo noches en que la preocupación por el dinero volvía con fuerza y le robaba el sueño. Pero Zaida seguía. Al día siguiente, volvía a la ventana. Volvía al umbral. Volvía al vaso de agua. Volvía al cajón. Volvía a buscar su pequeña alegría. No porque fuera fácil, sino porque había decidido intentarlo de verdad. Y porque algo que todavía no podía nombrar del todo, le decía que estaba en el camino correcto. El cambio más sorprendente no llegó por donde Zaida lo esperaba. No llegó primero en forma de paz interior, aunque eso también llegó. No llegó primero en forma de menos preocupación por el dinero, aunque eso también ocurrió. Llegó primero, de manera completamente inesperada, en forma de Ricardo. Fue hacia la tercera semana. Zaida estaba en la entrada colocando los zapatos, como cada mañana. Ricardo salió de la habitación en pijama, despeinado, con su café en la mano, y la vio. La observó un momento sin decir nada. Luego miró sus propios zapatos tirados junto a la puerta. Y sin que Zaida dijera una sola palabra, sin que hubiera ninguna discusión, ningún reproche, ninguna petición, Ricardo se agachó y colocó sus zapatos. Zaida no hizo ningún comentario. Siguió con lo suyo. Pero por dentro, algo se iluminó. Porque lo que había ocurrido no era solo que Ricardo había colocado sus zapatos. Era algo más profundo. Era que la energía de Zaida había cambiado lo suficiente como para que su entorno empezara a responder de manera diferente. Cuando dejamos de pedir con frustración y empezamos a actuar con calma, algo en las personas que nos rodean se mueve. No siempre. No inmediatamente. Pero a veces sí. Y cuando ocurre, es casi mágico. En las semanas siguientes, Ricardo empezó a hacer pequeñas cosas. Bajó la basura un martes sin que nadie se lo pidiera. Arregló la gotera del baño, ese grifo que llevaba meses goteando. Un domingo por la tarde le preguntó a Zaida si quería dar una vuelta por el parque. No fue una transformación dramática. Ricardo seguía siendo Ricardo, con su sillón y su café de las 10 y su manera de ver el mundo. Pero algo había cedido en la dinámica entre ellos. Como cuando afloja un tornillo que llevaba demasiado apretado y de repente la pieza puede moverse con normalidad. Y Zaida se dio cuenta de algo que llevaba años sin ver con claridad. Que gran parte de la tensión entre ellos no venía de Ricardo. Venía de ella. De su agotamiento, de su ansiedad, de esa energía de preocupación constante que llenaba cada rincón de la casa sin que ninguno de los dos pudiera nombrarla exactamente. Cuando ella empezó a cambiar su mañana, cambió su energía. Y cuando cambió su energía, cambió el aire de la casa. Y cuando cambió el aire de la casa, Ricardo, sin entender muy bien por qué, empezó a respirar diferente también. El mes terminó un domingo de noviembre. Zaida llamó a Elvira. Esta vez fue ella quien marcó el número primero. Le contó todo. Le contó el cajón de la cocina que ahora cerraba sin que nada se cayera. Le contó el banco del parque que se había convertido en su lugar favorito de toda la ciudad. Le contó que había dejado de mirar el teléfono lo primero por la mañana y que ese cambio solo, ese único cambio, había reducido su ansiedad matutina de una manera que todavía le sorprendía.
Le contó que había revisado sus gastos del mes y había encontrado, sin haber hecho ninguna dieta financiera estricta, que había gastado menos. Simplemente porque compraba con más intención. Porque ya no compraba para llenar vacíos que ahora estaban menos vacíos. Le contó que Ricardo había arreglado la gotera. Elvira se rió al otro lado del teléfono. Una risa cálida, de las que saben a razón. Y le preguntó, ¿cómo te sientes? Zaida buscó la palabra exacta. Tardó un momento. Y luego dijo, ligera. Me siento ligera. Esa palabra lo contenía todo. Ligera de preocupaciones que seguían existiendo pero que ya no la aplastaban. Ligera de objetos innecesarios que habían salido de su casa y de su cabeza. Ligera de esa tensión crónica que había llevado tanto tiempo en los hombros que ya había olvidado lo que era no tenerla. Ligera de esa sensación de que la vida le debía algo que nunca llegaba. Ligera, simplemente, de ser ella misma sin el peso de todo lo que no era ella. Una tarde de ese mismo noviembre, Zaida y Ricardo estaban sentados en el banco del parque. Los dos. Porque ella le había dicho, con una naturalidad que antes no tenía, oye Ricardo, vente al parque conmigo un rato. Y él había dicho que sí. Miraban las palomas. El cielo estaba limpio, de ese azul intenso que tiene el invierno en España cuando hace frío pero brilla el sol. Las hojas de los plátanos estaban en ese punto perfecto del otoño tardío, entre el naranja y el ocre, y caían despacio, sin prisa, como si supieran que no había ningún apuro. Ricardo dijo, sin mirarla, mirando las palomas, últimamente estás diferente. Zaida no respondió inmediatamente. Dejó que la observación flotara un momento en el aire frío. Luego dijo, estoy aprendiendo a quedarme con lo que tengo. Ricardo la miró. Ella sostuvo su mirada. Y en ese silencio entre dos personas que llevan décadas juntas, hubo algo que no necesitaba palabras. Un reconocimiento. Un reencuentro discreto. Como cuando encuentras en el bolsillo de un abrigo viejo algo que creías perdido y que resulta que nunca se fue, solo estaba guardado en un lugar que habías olvidado mirar. Lo que Zaida había descubierto en ese mes no era un secreto revolucionario. No era una fórmula mágica que solo funciona en las películas. Era algo mucho más antiguo y mucho más sencillo que eso. Era la comprensión de que el bienestar no vive en el futuro. No vive en la cuenta bancaria que todavía no tienes. No vive en el problema que todavía no se ha resuelto. No vive en el día en que todo esté perfecto, porque ese día, si esperamos a que llegue solo, casi nunca llega. El bienestar vive en la mañana. En esos primeros 30 minutos antes de que el mundo entre con todas sus exigencias y sus ruidos. En ese espacio pequeño y sagrado que cada persona puede construirse con 5 gestos simples, 5 intenciones concretas, 5 maneras de decirle al día que tú decides cómo empiezas. La luz del sol que despierta lo que dentro de ti necesita estar despierto. El umbral ordenado que le dice a tu mente que tienes el poder de poner las cosas en su sitio. El vaso de agua y la gratitud que anclan el corazón en lo que sí existe antes de que el miedo llene el espacio con lo que falta. Los 10 minutos de soltar lo innecesario, porque vivir con menos ruido, con menos peso, con menos cosas que no son tuyas aunque ocupen tu espacio, es siempre un acto de libertad. Y la pequeña alegría elegida, ese regalo diminuto que te haces a ti mismo cada mañana, que no cuesta nada y sin embargo lo vale todo. Zaida no se hizo rica ese mes. Sus problemas no desaparecieron. La pensión seguía siendo la misma. Ricardo seguía siendo Ricardo. La vida seguía teniendo sus aristas y sus días difíciles y sus momentos en que el peso volvía. Pero ella había cambiado la manera de cargar ese peso. Y eso, que parece poco, es en realidad lo más grande que una persona puede cambiar. Porque no podemos controlar muchas cosas. No podemos controlar la economía ni la salud ni el tiempo ni lo que hacen los demás. Pero sí podemos controlar cómo empezamos el día. Podemos controlar a qué le damos la primera atención de la mañana.
Podemos controlar si el primer pensamiento del día es de miedo o de gratitud. Podemos controlar si el primer acto del día es de orden o de caos. Podemos controlar si nos damos o no nos damos esa pequeña alegría que el alma necesita para seguir adelante sin romperse. Y esa capacidad de control, esa pequeña soberanía sobre los primeros 30 minutos del día, resulta ser, con el tiempo, la diferencia entre una vida que se aguanta y una vida que se vive. Zaida lo aprendió a los 62 años. Y esto es lo que quiero que te lleves tú de esta historia. No importa cuántos años tienes. No importa cuánto dinero hay en tu cuenta ahora mismo. No importa si tu casa es grande o pequeña, si tu pareja te comprende siempre o a veces, si tus hijos llaman mucho o poco. No importa si estás jubilado o todavía trabajas, si vives solo o acompañado, si tu vida se parece a como la soñaste o se parece a algo completamente diferente. Lo que importa es esto: mañana por la mañana, cuando abras los ojos, tienes 30 minutos. Solo 30 minutos. Y en esos 30 minutos puedes decidir quién eres antes de que el mundo te diga quién tienes que ser. Busca el sol. Ordena tu umbral. Bebe tu agua y encuentra algo, una sola cosa, por la que estar agradecido hoy. Suelta algo que ya no necesitas. Y elige tu pequeña alegría. 30 minutos. 5 gestos. Una vida diferente. No porque la vida cambie de golpe, sino porque tú cambias la manera de vivirla. Y eso, a la larga, es exactamente lo mismo. Como decía aquella anciana del pueblo de Elvira, la que con 82 años tenía más luz en los ojos que muchos jóvenes, la que había perdido mucho y seguía encontrando razones para sonreír cada mañana. La felicidad no es lo que te pasa. Es lo que decides hacer con lo primero que tienes cada día, la mañana. Cuídala. Que es tuya.